Turkmenistán es un país sorprendente. Aquí todo funciona según lo que dice su líder. Los pájaros no cantan, el sol no brilla, el viento no sopla sin la voluntad del honorable Gurbanguly Berdimuhamedov, iniciador e inspirador de la era del nuevo renacimiento y de las reformas de todo lo posible. Que Dios le bendiga por llevar sobre sus hombros a 5,3 millones de turcomanos. En Turkmenistán no hay leyes, solo existe la voluntad del líder. Está por encima de cualquier ley. Es como el sol que ilumina el camino de los turcomanos. El culto a la personalidad de Arkadak, como se llama a Berdimuhamedov en Turkmenistán, ha generado un enorme cúmulo de prohibiciones en el país, inexplicable por la lógica humana. Los turcomanos hace tiempo que dejaron de pensar en lo que se les ordena hacer y por qué. Durante 25 años de independencia han visto muchas cosas. Primero Niyazov, orgullosamente llamado Turkmenbashi, arrugó a su pueblo como si fuera plastilina, introduciendo constantemente nuevas restricciones. Luego su nuevo líder, Berdimuhamedov, tomó las riendas de esta tiranía y el espectáculo continuó. Hoy hablaremos de lo que está prohibido a los turcomanos. Lo que es más importante, en Turkmenistán está prohibida cualquier disidencia. Una pequeña conversación inocente sobre algo que a una persona no le gusta en Turkmenistán horrorizará a su conversador. Y de protestas ni se habla. Aquí la gente no sabe lo que es protestar. Incluso en sus cocinas tienen miedo de criticar a las autoridades. Con los años de presión, los turcomanos han aprendido a justificar cualquier gilipollez que les pase. Si preguntas a un turkmeno por el origen de tal o cual prohibición, probablemente habrá una pausa en el diálogo. Pues nadie dice, por ejemplo, que haya que colgar retratos del líder por todas partes. Es solo la costumbre, cada jefe tiene un retrato del líder. ¿Por qué se cuelga ahí? Bueno, para no pecar. La tele les dice a los turcomanos qué es el pecado y por qué hay que alejarse de él. Algunos la toman muy en serio porque la televisión aquí no dice tonterías, es una voz que viene de arriba. Bueno, igual que en los tiempos turbulentos de la Unión Soviética, existía el periódico Pravda, La Verdad. Por ejemplo, en 2015, Turkmenistán prohibió la importación de coches de color negro. ¿Por qué? Sencillamente porque a Berdimuhamedov no le gusta el color negro, cree que el color negro trae mala suerte. Por eso, nadie puede conducir coches negros. Ni por Dios, alguien en un coche negro se cruza en el camino de la caravana del Arkadak. Los funcionarios de aduanas dijeron que la razón para denegar la importación era que el color negro no se correspondía con las condiciones climáticas de Turkmenistán. El odio al color negro ha llegado a tal extremo que en 2014, la policía hizo redadas en coches con llantas negras. En general no se permite tener coches oscuros, no se fabrican en Turkmenistán. Quienes los tienen son multados o se les prohíbe conducirlos. Es decir, solo se permiten los colores beige y blanco. Al propio Arkadak, por cierto, no le gustan los coches negros. Tiene un Rolls Royce blanco. La caravana presidencial también consiste exclusivamente de coches blancos. Los mismos coches oficiales que se entregan a los altos funcionarios. Por cierto, es interesante que no baste con prohibir los coches negros. Recientemente, ya en 2020, prohibieron las carrocerías negras, es decir, no puedes tener parrillas, revestimientos, parachoques ni otros elementos negros. No debe haber nada negro en el coche. Esta no es la única prohibición loca, por cierto. Todo el tiempo aparecen nuevas normas. En 2007 prohibieron la importación y circulación de coches con volante a la derecha. En 2009, la importación y circulación de coches con carrocería coupé y supercoches en general. Por cierto, el propio Berdimuhamedov tiene un Bugatti Veyron verde. Pero como dicen, esto es otra cosa. En 2010 se prohibió la importación de coches con una cilindrada superior a 3,5 litros. En 2013, la de coches con cristales tintados. Y en 2015, la de coches con una cilindrada inferior a 1,3 litros. Normalmente no hay decretos oficiales en estas ocasiones. No se trata de una prohibición legislativa. Si ahora quieren encontrar una ley que lo prohíba, no hay ninguna. En la aduana dicen simplemente que han recibido una orden de arriba. También en Turkmenistán está prohibido cualquier tipo de tuning.
Cuando pregunté a uno de los lugareños por qué tales prohibiciones, me lo explicó así: si el túnel no está prohibido para un turcomano, decorará todo el coche como un árbol de Navidad y molestará a los demás por la noche. Dicen que hace tiempo incluso las bocinas de los coches estuvieron prohibidas durante un mes. En otras palabras, los automovilistas de Turkmenistán lo tienen muy difícil. Cuando prohibieron los coches de color, excepto el blanco, el beige y el gris, la gente se puso a protestar. En Mari todo estaba muy mal. En Levava se pusieron en huelga. Pero todo se cerró muy rápido. Encarcelaron a todo el mundo, les pegaban, asustaban a sus familias. La familia también podía tener problemas, no solo tú. Y todo se silenció. Las prohibiciones de circulación en Turkmenistán afectan sobre todo a los hombres, ya que es raro encontrar a una mujer conductora en este país. Pero para no ofender a las mujeres, también han inventado prohibiciones idiotas. Por ejemplo, en 2018 se prohibieron los bikinis e incluso los pantalones cortos. Y no se dio ninguna explicación oficial de esta estúpida prohibición. En privado, se explica por la lucha por la imagen moral de los turcomanos. La situación es aún más dura para las empleadas de las instituciones estatales. Tienen prohibido pintarse las uñas, llevar joyas de oro y teñirse el pelo de blanco. Todas las empleadas del aparato estatal deben ser morenas y severas, como el mismo Arkadak. No se puede salir a pasear después de las 9 de la noche. Si es una pareja no casada, no pueden ir mano en mano por la calle. Las chicas no pueden tener uñas largas, ni teñir su pelo para hacerlo rubio. Si una chica sale, no sé, con un vestido ajustado y las uñas largas, ¿qué pasará? Normalmente solo tendrá que escribir una nota explicativa. Ella tiene que escribir que no lo volverá a hacer o podría haber algún tipo de multa. No hace mucho, el líder de la nación decidió prohibir fumar. Por supuesto, todo estaba revestido de buenos pensamientos sobre la salud nacional. Según este astuto plan, en 2025 no debería quedar ningún fumador en el país. Se introdujeron nuevos impuestos y aranceles, y en algún momento los cigarrillos desaparecieron y se encarecieron mucho. 600 rublos por un paquete de cigarrillos. Era en aquellos tiempos cuando 600 rublos equivalían a $20. Resultó que el Estado decidió hacerse cargo de todo el volumen de negocio del tabaco. Ahora los cigarrillos solo se venden en los lugares adecuados. Cuestan unos 200 rublos por paquete. Con el pretexto de luchar contra el tabaquismo, se hizo una reforma del mercado, pero aunque compren cigarrillos, les va a resultar difícil fumar. Está prohibido fumar en casi todas partes, ni en las calles, ni siquiera mientras manejas, y por supuesto la pipa de agua está prohibida. Se prohíbe en general, es decir, no solo en los lugares públicos no se puede fumar. Te pueden multar. Ahora no puedes salir sin mascarilla, también te pueden multar por eso. Multa por llevar mascarilla. Sí, antes, a principios de abril y mayo, cuando la gente llevaba mascarilla, la multaban por esto. Ahora es al revés. Ahora todos con mascarillas. Sí, ahora todos tienen que llevar mascarillas. Como un dictador decente, Berdi Muhamedov lucha contra la libertad de información. En 2013, introdujeron una ley que garantizaba la plena libertad de los medios de comunicación. De hecho, ocurre todo lo contrario. Se publican principalmente informes oficiales sobre cuánto grano se ha cosechado y cuánto gas se ha producido, sobre lo bien que va todo y cómo el país está construyendo la democracia. Sí, están construyendo la democracia. No hay informes sobre ningún incidente o problema que realmente preocupe a la gente. Todas las noticias importantes suelen transmitirse por rumores. El Internet en Turkmenistán, según datos de la ONU, solo lo utiliza el 5% de la población, 250.000 personas. El Internet es muy lento y caro. En los cafés y restaurantes no hay Wi-Fi, y en los hoteles caros para extranjeros apenas si funciona. Así que se puede ver algo, pero es muy difícil hacerlo. Pero incluso si te conectas, muchos sitios están bloqueados. Primero, son sitios de la oposición, los de las organizaciones de derechos humanos y las redes occidentales. Por ejemplo, Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados para los residentes en el país. Mensajería como Viber, WeChat, WhatsApp e incluso Telegram no funcionan allí. Es extraño, por cierto, que Roskomnadzor no pidiera consejo a los turcomanos cuando intentaban bloquear Telegram en Rusia. Tal vez los turcomanos encontraron una manera de bloquear este ladrillo de la torre de Pavel Durov para quitarlo, para que se derrumbara y Telegram no funcionara. El único mensajero que nos funciona es Imo. Nos comunicamos a través de él y el Estado puede ver que nos estamos enviando mensajes. A través de VPN podemos ir a Internet, por supuesto, instalar una VPN, pero
Si lo descubren, también te multan. Te pueden encarcelar durante 15 días. Pero lo más gracioso es que en 2013, incluso la sección de la página web del presidente ruso, a través de la cual la población oprimida del país intentaba quejarse con Putin, fue bloqueada. Es decir, si eres un turcomano y de repente, desesperado, quieres escribir una carta a Putin, no lo conseguirás. En 2012, dicen, empezaron a bloquear los anonimizadores para que nadie pudiera acceder a sitios prohibidos. No sé cómo está la situación ahora, pero cuando estuve en Turkmenistán, no pude utilizar el VPN en mi portátil. Todas las formas que conozco de evitar el bloqueo que funcionaban con éxito, por ejemplo, en China, no funcionan en Turkmenistán. Por ejemplo, una escuela, 8º grado, en una clase de derecho, entra la policía y pide a cada alumno dar su teléfono. Cogen un smartphone y empiezan a mirar lo que tienen. Cogen la firma del alumno de que no va a navegar en Internet. Hay casos que lo hace, le llamarán a la policía y le meterán en la cárcel basándose en el hecho de que estaba navegando por Internet. No especifican por qué, por ver YouTube, medios de oposición o videos de protesta, solo por usar Internet. Los luchadores turcomanos contra la libertad de expresión llegaron a su pico cuando bloquearon mi sitio web varlamov.ru. Sí, yo también estoy prohibido en Turkmenistán. El bloqueo se impuso después de que viajara a Turkmenistán y publicara varios posts en 2016. Publiqué mi primer post y literalmente en pocas horas mi sitio en Turkmenistán fue bloqueado. El tráfico cayó y, curiosamente, después del bloqueo, el tráfico no desapareció del todo. Solo un usuario con una dirección IP de Turkmenistán permaneció. Estaba en mi sitio web y miraba cada página. Leía todos los comentarios allí. No era una persona corriente, era de Ashgabat. Me pregunto quién podría ser. Tal vez estoy siendo leído por el gran mismísimo Arkadak. Reporteros Sin Fronteras ha incluido al presidente Berdimuhamedov en una lista de 39 líderes y políticos mundiales a los que considera enemigos de la libertad y la información. Afirma que en la práctica todos los medios de comunicación turcomanos están controlados por el Estado, que los utiliza para la propaganda y castiga severamente a cualquiera que se desvíe lo más mínimo de la línea oficial. La nueva ley de medios de comunicación está lejos de la realidad para analizarla. Y este es el aspecto de los kioscos de prensa. Por cierto, esto es libertad de información. Mira el kiosco de periódicos que cuelga prensa fresca. Hice esta foto en Ashgabat. No observan nada curioso. Sí, presten atención. Todos los periódicos deben salir con la foto del líder nacional en la portada. Es obligatorio. La foto principal se envía a todos los periódicos de forma centralizada. Por eso, todos los periódicos tienen la misma foto principal. Así se entiende si el periódico es nuevo. Y los turcomanos pueden jugar a colecciona todos los retratos del presidente. Me pregunto si se reúnen al final del año y compiten para ver quién ha coleccionado más retratos. Es interesante que ni siquiera se permita a los turcomanos trabajar en paz. Recientemente se prohibió a los residentes de las regiones de Turkmenistán trabajar en Ashgabat sin permiso del Ministerio de Trabajo y Protección Social, equiparándolos así a los extranjeros. El decreto de Berdimuhamedov no se ha publicado en ninguna parte, pero en las regiones lo aplicaron sin problemas y los que vinieron a la capital a trabajar fueron echados y se vieron obligados a abandonar Ashgabat. También está prohibido hacer fotos libremente en Turkmenistán. No se puede hacer fotos de aeropuertos, estaciones de tren, edificios gubernamentales, mercados, gente en uniforme, etc. Y como hay tanta gente de uniforme en Turkmenistán como la arena en el desierto, no se puede fotografiar nada en absoluto. Ver una cámara aterroriza a los turcomanos, sobre todo cerca de edificios gubernamentales. Sorprendentemente no hay fotos de muchos objetos en internet. También es interesante que no haya mirones en Turkmenistán debido a la prohibición de filmar. Si hay un incidente, un accidente, una pelea, lo que sea, nadie saca su teléfono y filma nada. Nadie cuelga videos en YouTube porque YouTube está prohibido. No me extraña que Berdimuhamedov, el rey de las prohibiciones, no le gusten ni los gatos. Durante todo mi viaje a Turkmenistán no vi ni un solo perro o gato callejero. Todos los perros estaban encadenados detrás de vallas. No había ningún gato.
Los medios turcomanos dicen que los animales callejeros no son tratados con mucho cuidado. Por ejemplo, cuando Berdimuhamedov llegó a la ciudad de Balkanabad o Turkmenbashi, organizaron una redada de perros y gatos callejeros, mataron a todos los que vieron y luego llevaron los cadáveres al vertedero. Uno de los residentes de Ashgabat ha dicho que a veces gente violenta captura mascotas y luego exige rescate a los dueños. Hay que saber que es muy difícil ver lo que realmente está sucediendo en Turkmenistán, lo que es verdad y lo que es falso. Incluso cuando estás dentro, cuando hablas con los residentes, es difícil verificarlo. La gente está intimidada, tiene miedo, y como el país está literalmente en un bloqueo informativo total, es difícil encontrar confirmación. Hablé con muchos turcomanos, solo hay que entender este nivel y grado de miedo. La primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿por qué los lugareños no están grabando lo que ocurre en la calle? Todo el mundo tiene teléfonos, se puede enviar a través de algunos canales seguros. Me dijeron, no es tan sencillo. Ha habido casos en los que una persona ha hecho una foto de algo en la calle, la ha enviado a sus familiares que se han ido, que están en Rusia o Turquía. La foto se hizo viral en las redes sociales y luego descubrieron quién había hecho la foto. ¿Cómo lo averiguaron? Miraron las cámaras de vigilancia que habían metido en todas las ciudades. Miraron la hora aproximada y buscaron en las cámaras quién había hecho la foto. Entonces llegaron a esa persona y comenzó la represión. Hablaremos después de los tipos de represiones y de por qué la gente está tan intimidada. ¿Por qué tienen tanto miedo? La información llega muy contradictoria, pero lo de los animales no se trata de una sola noticia. Al parecer es todo verdad. Los informes de que capturan y matan animales callejeros son abundantes. Aparecen con regularidad. Además, una vez más, he visto personalmente varias ciudades con mis propios ojos. He intentado encontrar animales que siempre suelen abundar, gatos de patio, por ejemplo. Es cosa ordinaria, sobre todo en Asia. Pero allí no vi ni un solo gato o perro. Todo eso me sorprendió en su momento y así es la razón. Bueno, volvamos a las prohibiciones. Para que no piensen que aquí acaban, me gustaría añadir que en 2016 prohibieron anuncios de casinos, adivinaciones, suplementos, masajes eróticos, pirotecnia, bebidas energéticas e incluso preparados para bebés. Es curioso que la fórmula para bebés y los masajes eróticos estén en una lista. Casarse sin el retrato del presidente también está prohibido en el país. Los recién casados están obligados a fotografiarse con el retrato del presidente y su álbum de boda debe contener al menos 3 fotos con Berdimuhamedov. No se ha emitido ningún documento oficial al respecto, pero los funcionarios del registro civil afirman que es un requisito obligatorio. Por cierto, una interesante historia sobre los retratos. Es obligatorio tenerlos en todas partes. Los retratos están estrictamente regulados. Hay normas, es decir, no hay libertades, como por ejemplo en Rusia, cuando cada funcionario elige si cuelga o no la foto de Putin. En Rusia no pasará nada si no cuelgas un retrato de Putin en tu pared. Y cuando necesitas colgar un retrato de Putin, si quieres hacerlo, vas a una tienda, compras el que quieras. Algunos incluso imprimen fotos personales si tuvieron la oportunidad de ver a Putin. Nadie dirá qué retrato está bien y cuál no, porque en Rusia a nadie le importa en principio. En Turkmenistán la situación es completamente diferente. Con Niyazov, el último dictador diabólico, todo era en cierto modo más libre. Es decir, un turcomano podía comprar un retrato y colgarlo en la pared. Pero con Berdimuhamedov es una historia completamente diferente. Es muy narcisista. Sigue de cerca los retratos que cuelgan en el país. Estos retratos están estrictamente regulados y se cambian periódicamente. Al principio todos colgaban a Berdimuhamedov contra una alfombra de color claro. Luego ordenó a todos que colgaran su retrato contra una alfombra roja. Cambia su peinado, cambia otros elementos, por ejemplo su ropa, y cada vez exige nuevos retratos. La gente tiene que ir a comprar nuevos retratos con su propio dinero, colgarlos en sus oficinas, en sus aulas en la escuela, en casa, etc. Es un problema realmente grave. La dictadura no te lleva al bien, y cuando en manos de un solo hombre se concentra todo el poder sobre todo el país, puede volverse loco. Si la gente no se le resiste, acabará diciendo qué ropa interior llevar y qué color de coche se permite. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Turkmenistán, donde las palabras ley y capricho del presidente se han convertido en sinónimos. Turkmenistán es hoy uno de los lugares más misteriosos, crueles y cerrados de nuestro planeta. Pues suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle un like al video, no olviden compartirlo en Reddit y enviarlo a sus amigos por WhatsApp. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.